El edificio de la Cineteca parece una enorme muñeca con la ropa en jirones. Un fuego gigante la hace bailar. Todos la miran como hipnotizados, cubriéndose la boca con el suéter, con lo que se pueda. Los ojos lloran. De hecho, ni siquiera tiene caso intentar trasladarse a algún otro sitio si no es a pie. La garganta arde, el tráfico está muerto, los autos prácticamente estacionados en Tlalpan y Churubusco, resoplando sin avanzar. Hay grandes colas en los teléfonos públicos de los alrededores. La gente se desespera. Muchos no sirven para variar y los que sirven no tienen línea. ¿Qué tal? Soy Ana García Bergua. Estoy muy emocionada, muy contenta de platicar aquí sobre mi novela Fuego 20. Les agradezco muchísimo a los amigos de Librería Porrúa y desde luego a mi editorial Ediciones Era, que pues publicó esta novela, pues es mi novela más reciente. Yo soy novelista, cuentista, también hago crónica, tengo algunas columnas en los diarios y pues a eso me he dedicado desde hace ya muchísimos años. Ahora les quiero presentar esta novela que, bueno, viene a cuento un poco porque también habla de un momento de excepción, no a nivel nacional, ¿verdad? Pero fue un momento importante en la vida cultural del país. En 1982, la Cineteca Nacional, que había sido pues creada desde 1974 para salvaguardar todas las películas, todo el acervo fílmico mexicano, y pues difundir además lo que en esa época se llamaba cine de arte, para separarlo muy claramente del cine que se proyectaba en las salas comerciales. Pues esta cineteca, a la que por cierto íbamos muchísimos jóvenes de entonces, íbamos a la muestra cinematográfica que ahí se presentaba, ahí nos veíamos los fines de semana con los amigos, en fin, era un lugar de encuentro cultural, pues muy recurrido para, sobre todo, jóvenes universitarios y para ver como otro tipo de cine. Y bueno, pues resulta que en 1982 se incendia la Cineteca, esto sucede el 23 de marzo, y hasta la fecha hay muchas teorías de qué pudo haber pasado. Desde luego se perdió una parte muy considerable del acervo fílmico que, pues venturosamente a lo largo de los años en la Cineteca actual, en el edificio actual de la Cineteca, que está en Avenida Cuauhtémoc, pues ya se ha ido recuperando gran parte, pero en aquella época pues muchos materiales se perdieron, los dibujos de Sergei M. Einstein que estaban en el lobby desaparecieron, y en fin, mucho de este material y se perdió momentáneamente este espacio cultural tan importante para todos nosotros. ¿Por qué escribir una novela alrededor de ese hecho que quedó un poco como afantasmado, como un misterio, porque hubo desde teorías de la conspiración, esto sucedió en el sexenio de José López Portillo, y su hermana era la directora, Margarita López Portillo, era la directora de radio, televisión y cinematografía, y bueno, teníamos de jefe de la policía al Negro Durazo, del que ya se conocen las leyendas de toda clase, etcétera. Es una época muy peculiar. ¿Y por qué escribí yo una novela alrededor de la Cineteca? Pues porque yo trabajaba ahí. Yo tenía el trabajo más bonito que puedan ustedes pues imaginar. Imagínense, mi trabajo consistía
trabajaba en el departamento de investigación y mi trabajo consistía en ver las películas del acervo y llenar unas hojitas muy detalladas sobre, pues, en qué estado estaba la copia, si estaba bien, si estaba rayada, etcétera, etcétera. Y además contaba la película, rollo por rollo, eran unos rollos gigantescos, unas latas que, bueno, ya en nuestra época debe ser chistoso como pensar en esas películas de acetato que venían, eran 7 u 8 rollos, unas latas gigantescas, y pues yo contaba que venía en cada rollo de película, ¿no? Y ese era mi trabajo, que era pues maravilloso, la verdad, y pues ahí yo vi muchísimo cine, ¿no? Siempre el cine me gustó mucho, mucho, porque yo soy hija de don Emilio García Riera, el historiador del cine mexicano, entonces pues el amor por el cine y por las historias y por la narrativa, pues ahora sí que me viene de la juventud, de la infancia, ¿no? Casualmente se quemó, dice Corina Villanueva aquí en los comentarios. Pues casualmente no sabemos, nunca sabremos bien qué pudo pasar. Hay muchas este, teorías. Desde que se quemó un tanque de gas en el restaurante Wings, en esa época había un restaurante Wings afuera de la Cineteca, una cafetería, desde que el jefe de investigación, el jefe de mi jefe, que trabajaba ahí, guardaba películas de nitrato atrás de la pantalla. Entonces, que eso pues pudo haber sucedido porque el nitrato es el material del que estaban hechas las películas mudas, las películas antiguas. Y claro, en la Cineteca había un gran acervo de estas películas que se guardaban en una bodega que no tenía que estar. Había una bodega para las películas de nitrato, pero no se utilizaba. Estaba en los estudios Churubusco. Esta cineteca estaba, por cierto, para los que no conocieron, no saben de qué trataba, estaba en Churubusco y Tlalpan, ahí donde ahora está el Centro Nacional de las Artes. Entonces, bueno, ahí estaban juntitos los estudios Churubusco. Y el caso es que las bodegas de nitrato estaban abajo de las salas de cine de la Cineteca. Entonces, pues sí, sí, todos los que trabajábamos ahí, los que íbamos ahí, pues sin saberlo corríamos un gran peligro. Entonces, sin saber exactamente el origen, desde luego está la teoría de la bomba para afectar a la hermana del presidente, en fin, eh, pues desde luego, fuera lo que fuera la chispa que encendió ese fuego de la cineteca, pues con este material de nitrato y los demás materiales pues de construcción, que pues hay algunos muy inflamables, se, se incendió, ¿no? Ahora, yo siempre les debo contar que me quedé con esta historia un poco personal, no solo porque yo trabajaba ahí y pues fue un trauma tremendo para todos los que ahí laborábamos, sino también porque yo siempre me quedé con la duda de cuántos fallecidos hubo, porque había una función de cine en el momento del incendio. Estaban pasando una película polaca del director Andrzej Wajda, La Tierra de la Gran Promesa, que habla justamente habla de la revolución industrial en el siglo XIX y justamente hay una parte de un incendio en una fábrica, pero bueno, eso es una coincidencia. Yo iba a ir esa tarde a ver la película y por asuntos personales no acudí, pero, pero pues había mucha gente en el cine, tanto en la sala Fernando de Fuentes,
donde se estaba pasando esa película, que era, digamos, la sala grande, y la sala chiquita, que se llamaba Salón Rojo, donde pasaban una película de una directora, creo, llamada Joyce Buñuel. Pues, pues nunca se supo bien, era muy turbio todo el ambiente en aquella época. Recuerden que eran gobiernos a los que pues no se podía criticar, no se podía hablar mal del gobierno en la prensa, había una censura feroz, ¿no? Eh, y claro, no podían quedar mal los funcionarios, los dirigentes de la Cineteca, y entonces nunca se supo bien a bien cuántas personas fallecieron. Primero se dijo en la noche que hubo una versión de 50 muertos. Luego al día siguiente decía, no, fueron 20 muertos. No, luego, al final quedaron en 3 muertos. Y uno muerto era el jefe el capitán de los bomberos, que desgraciadamente falleció tratando de salvar pues de apagar el incendio, ¿no? Entonces a mí eso siempre me quedó como pues, pues como no solo la duda de averiguar qué había pasado, sino como que esto tenía una cosa un poco siniestra, ¿no? Esto de estar ocultando, tapando lo que sucede, porque, bueno, eso pasa, yo me imagino que pasó en los años recientes, sigue pasando hasta cierto nivel. Hola, querida Blanca, muchas gracias por acompañarme, a los amigos que están aquí, que voy en el chat. Eh, pues, pues había mucha información que se desconocía, ¿no? Que era muy difícil saberla. Y me quedó como la idea de algo, pues, perverso, algo que estaba mal de esconder. No solo se habló de exactamente, Corina, fue casualidad, nunca se ha sabido, nunca aclararon qué era lo que había sucedido, ¿no? Y le digo que yo trabajaba ahí, yo pude haber tenido cierto acceso. Veíamos la ruina de la Cineteca, porque unos compañeros y yo pues trabajábamos en las oficinas del Centro de Capacitación Cinematográfica, que estaba ahí pegadito, y que sigue ahí, la Escuela de Cine. Y, y pues no olía nada bien, veíamos el cascajo, había perros, un día pasó un helicóptero y echó un polvo amarillo que nunca supimos qué era. Yo subí a rescatar mi trabajo de ahí, a rescatar pues, un folder de mi escritorio, donde tenía yo la sinopsis de Víctimas del Pecado, de la película del Indio Fernández. En fin, son recuerdos muy pues personales. Era muy joven, tendría yo poquito más de 20 años, ¿no? Imagínense cuando uno pues es tan chavo y vive una cosa así, pues no es fácil de olvidar, ¿no? Y también tenía cierta crisis de identidad, pues de lo que significa la juventud, ¿no? Entonces, eh, pues a partir en un momento uno va cargando una serie de proyectos, de cosas que dices, pues algún día voy a escribir de esto, y bueno, es curioso, ¿no? No sé si pasa con todos los escritores, pero que uno se va haciendo sus planes, y el año próximo escribiré de tal cosa, y después de esto, pues tengo inquietud por conocer este otro tema, y yo he ido así, escribiendo mis novelas y mis cuentos, ¿no? Y este tema lo tenía como pendiente. Primero dije, bueno, voy a hacer un libro de testimonios, pero aún así me di cuenta, pues cuando yo quería hacer este libro de testimonios, era por ahí del 2006, cerca del 2010 más o menos. Eh, Empecé a recopilar algunos testimonios, pero me di cuenta de que no era fácil,
y que luego había chicos, estudiantes de cine, que también pues estaban preparando para el 2012 pues sus documentales, como este que salió de Gibran, no me acuerdo el apellido, pero que Cenizas de la Cineteca, que es muy buen documental y está muy bien hecho, y en fin, había como que andaba en el ambiente de la Cineteca y había la rebatinga por a quién le daban el testimonio y a quién no. Fue una época un poco curiosa, yo dije, no, esto de la Cineteca no es un tema fácil, hay algo ahí un poco turbio que no acaba de salir a la luz, de quedar claro, ¿no? Ya los voy a intrigar aún más. Y yo dije, bueno, si a mí me afectó todo esto personalmente, pues voy a hacer una historia de corte un poquito personal. Entonces, y luego debo contarles que mientras escribía yo Fuego 20, la novela pasaba de ser una novela realista a tener una parte que podría ser fantástica, es decir, puede ser novela, ver como una especie de estudio sobre la doble personalidad o una novela de fantasmas. Cada quien lo verá según pues ahora sí que sus intereses, su sensibilidad, su percepción, su educación. Las dos historias principales son dos personajes. Uno de ellos se llama Arturo, es un chico veracruzano que viene a México enviado a estudiar medicina por su papá, que es odontólogo, pero Arturo tiene otros intereses, no le acaba de gustar la idea de estudiar medicina, así como que para darle gusto al papá, que entonces, y a él le gusta mucho leer, le gusta escribir, le interesa el cine, el teatro, la cultura. En la universidad, pues conoce a su amigo Rubén, que pues también es un chavo más de ciencias políticas, muy metido en las grillas y esto. Y entonces, y bueno, y mientras tanto, eh, pues él se va metiendo más en este ambiente universitario y va descuidando su carrera. Y su padre le dice, pues si no quieres seguir la carrera, yo no te voy a mantener en México. Y entonces lo que hace Arturo es que se mete a estudiar, a trabajar a un laboratorio, a sacar muestras de sangre a un laboratorio que está muy cerca de la Cineteca. Y justo el día del incendio le toca estar no solo trabajando ahí, sino convencido de que Rubén puede que esté ahí entre los muertos, entre los espectadores atrapados en el fuego. Entonces, pues ahí empieza un poco una búsqueda de parte de Arturo que se va a ir mezclando con otras cosas de la cultura de aquellos años en la Ciudad de México. Y del otro lado está esta chica que se llama, bueno, ya olvidé el nombre de mi personaje, miren lo nerviosa que estoy. Es una chica que tiene un tío que es piloto aviador y lo admira y lo adora y lo quiere. Y un día este tío fallece en un accidente. Entonces ella queda un poco, pues estaba medio enamoriscada del tío, entre que no tiene papá, la mamá y ella están, pues dependen mucho hola Alfredo, aquí Alfredo Núñez Lanz está comentando también pues cositas de la novela, ¿no? El caso es que esta chica, pues cuando fallece su tío, pues ella queda un poco dañada sentimentalmente y psíquicamente y tiene como problemas de identidad, tiene mucha angustia. Entonces, ella se llama Saturnina. Ustedes deben saber que Saturno es el planeta de la melancolía. Entonces ella tiene como una depresión, etcétera, etcétera.
Y un día concibe una idea un poco loca, y es que su tío le había dicho que cuando él reuniera cierta cantidad de dinero, era un tío muy glamoroso, que la llevaba a los restaurantes caros y etcétera, pues que la iba a llevar, que las iba a llevar a vivir al Pedregal de San Ángel. En esa época, en la Ciudad de México, el Pedregal de San Ángel, pues era así como súper guau, ¿no? Las casas del Pedregal, y uno iba ahí nomás a ver cómo vivían los ricos y famosos. Y entonces ella da vueltas por la ciudad y un día se encuentra una casa en la calle de Fuego que dice que se vende. Entonces le ocurre que ella va a cumplir 20 años. ¿Por qué no se mete a ver esa casa? Un poco como a soñar, ¿no? Como a soñar cómo sería, cómo hubiera sido su vida si su tío pues no hubiera fallecido. Y entonces va y se hace pasar por una como agente de estas señoras ricas que pues, les mueven cosas, ¿no? Y se pone un nombre falso y se disfraza. Su nombre falso es Ángela Miranda. Entonces así se pone su pelo al estilo Farrah Fawcett, la de Los Ángeles de Charlie, ya no sé si se acuerde alguien de esas cosas, y se va al Pedregal a ver la casa a nombre de esa señora rica inventada, y, y entonces lo que le sucede es que conoce a los habitantes de esa casa por puro invento. La casa está en la calle de Fuego, en el Pedregal, en el número 20. Nada que ver con la dirección real. No los molesten, por favor. Este, pero bueno, ella cumple 20 años, luego 20, etcétera, etcétera. Y ahí le empieza a ganar el gusto por hacerse pasar por otra persona, ¿no? Y su relación con los habitantes de la casa, que tampoco son gente muy normal, hay una forma de gente políticos y etcétera, y aquello se va complicando y esa segunda personalidad va tomando su lugar. ¿Qué tiene que ver con la Cineteca esta historia? Pues se van a ir mezclando las historias de una manera peculiar con la historia de Arturo. Este, Saturnina y Arturo se van a ir encontrando a lo largo de la trama y, y bueno, pues vamos a ir siguiendo en la novela. Hay viajes, hay una boda en Veracruz, hay, hay casas de escritores de gente en Mixcoac, hay, hay como muchas cosas, aparece el cabaret Los Infiernos, y aparece mucho la Ciudad de México de aquellas épocas. A mí siempre me ha gustado mucho pues recuperar mi Ciudad de México, recuperarla, la camino siempre en la bomba de San José, la recreé en los años 60, recreé la zona rosa, recreé otros ambientes, en Púrpura hablé de la colonia Condesa en los años 30, 40, por ahí, en fin, en mis novelas yo siempre ando como buscando mi ciudad, buscando, y ahora fue una cosa muy peculiar porque pues era una época que yo había vivido, porque la bomba de San José pues la viví, pero de niña y pues son recuerdos remotos y más bien hay mucho de reconstrucción de mi familia y de su ambiente. Y muchas gracias, Corina, ojalá y te guste. Eh, pero, y aquí pues sí estaba mi ciudad de la juventud, de la adolescencia, esa avenida Insurgentes que pues cruzábamos en camión, en los famosísimos delfines, de norte a sur, para ir a la UNAM y para
pues reunirnos con otros jóvenes con los mismos intereses, al Metro Insurgentes, donde también muchos chavos se juntaban que a fumar marihuana. Y digamos que está la colonia Roma, que es donde vive Arturo, en una pensión. La colonia Roma, la Condesa, pues no eran colonias de gente adinerada como ahora. Bueno, ahora tampoco es que sean de gente súper adinerada, pero no estaban tan de moda. Entonces, por ejemplo, la Condesa en esas épocas estaba muy descuidada, ¿no? En fin, pues tiene como todo su lado entre con Saturnina y esta historia de la doble personalidad, que tiene su lado de comedia de enredos con fantasmas, ¿no? Eh, Aquí nos comenta Alfredo que también están las señoras copetudas, y hay muchas señoras copetudas que quieren hacer cultura en otras ciudades, en fin, toda una cultura política que había entonces también, de la política cultural de entonces, en fin, creo que pues jugué con todas esas experiencias y, y la verdad me divertí bastante. Yo espero que, que la gente que se acerque, y hay un gatito, hay un gatito, el gatito de la portada no es de gratis, aquí lo pongo aquí, no, nada más que para saber dónde está el gatito hay que leer la novela. Eh, pues, pues básicamente esa es la historia de Fuego 20. No habrá quizá, no se resuelve del todo el misterio de qué fue lo que pasó en la Cineteca, qué fue lo que se quemó, pero, o sea, quién detonó la chispa, pero sí ese ambiente un poco siniestrón, sí, creo que ayuda a entender, ¿no? Imagínense que la dirección de cinematografía, ahora todo eso pues forma parte de la Secretaría de Educación Pública, pero en ese entonces formaba parte de Gobernación. ¿Por qué formaba parte de Gobernación? Pues porque la Cineteca, entre otros departamentos, aparte de ese maravilloso donde yo trabajaba, o el de programación, que programaban la muestra y programaban películas maravillosas, pues tenía el departamento de supervisión, es decir, de censura, porque la censura a las películas en esa época pues era muy importante. No se podía desnudos hasta cierto punto estaba prohibido, no podía salir la bandera nacional, los símbolos patrios pues estaba prohibido meterlos, el himno, había películas legendariamente enlatadas como aquella llamada La Rosa Blanca, eh, desde luego al presidente era intocable, ¿no? Eran las épocas del presidencialismo del PRI, ¿no? Que ahora, bueno, pues nos peleamos y todo discute con el presidente, y en fin, eso en aquellas épocas hubiera sido inimaginable, ¿no? O sea, era hasta peligroso, con decirles que mi papá, en el proceso donde él escribía entonces sus críticas de cine, pues él dijo que la directora de cinematografía pues debía rendir cuentas o de renunciar porque no era posible que estuviera en tan mal estado, porque ella dijo que ya lo sabía. Y entonces eso, o sea, que ya sabía que estaba aquello sobre una bomba. Entonces, pues me contó otro amigo de mi papá, pues que papá, yo no sabía eso, andaba con el pasaporte en el bolsillo, porque él era de origen español, mi familia llegó a México a raíz de la Guerra Civil de España. Eh, pues decía, me van a aplicar el artículo 33, porque pues, pues porque critiqué a una funcionaria del gobierno directamente, me van a sacar. No pasó nada, gracias a Dios, yo creo que había cierta, pues no tengo idea de qué pasaría con eso, pero digamos que él fue el único que se atrevió a decir eso,
Entonces, pues sí, yo guardo, aparte del shock, guardo recuerdos, pues como de este ambiente un poquito siniestro, un poquito. Y de ahí salieron todas estas fantasías que, imagínense, si esto fue en el 82 y yo escribí la novela, pues ya hacia 2000, la habré escrito entre 2015 a 2017, pues imagínense todos esos años de esa historia como madurándose en el interior, ¿no? De la escritora que yo no sabía que iba a ser en aquella época. Entonces, bueno, pues no sé si me quieren escribir alguna pregunta aquí en el chat. Les debo confesar que es mi primera experiencia aquí en el Facebook Live y que pues me parece muy bonita y muy interesante. Y agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias. Pues, pues yo sí sentí como que había una magia o un ámbito fantasmal a la hora de escribirla, ¿no? Eh, Aquí llego a visitarme a mi gatito, Sasha saluda. Pero bueno, eh, pues, pues esta novela quizá me da tiempo de leerles, así como le leí un pedacito, les voy a leer otro pedacito y, y con esto quizá pues se les antoje recomendarla. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos de Librería Porrúa. Apoyen, por favor, a las editoriales independientes, apóyennos, ya hemos estado subiendo Era, Almadía y Sexto Piso necesitan de sus lectores, apóyennos buscando los libros de estas editoriales, hay incluso está disponible en formato digital, claro que sí, en el sitio de Ediciones Era y por supuesto pues en las librerías virtuales conocidas. Eh, Está disponible en estas épocas de coronavirus, pues podemos leerla en nuestras pantallas también. Y apoyen a las editoriales independientes, es muy importante que nos ayuden para que pues puedan continuar con esta labor de difundir otro tipo de libros, otro tipo de autores y bueno, entre pues pues ya se imaginarán ustedes como tanta gente que la está pasando muy difícil ahora, pues no solo las personas, sino pues las compañías, pequeñas compañías como estas editoriales, pues que no son grandes consorcios y dependen directamente de la venta en las librerías y de la... Ay, muchísimas gracias, Corina, de verdad te lo agradezco mucho. Pues eso, pues les agradecemos muchísimo el apoyo que puedan dar a, este, a nuestros libros. Bueno, le leo un pedacito chiquito. Pero entonces de la pantalla salió una enorme lengua de fuego. Nos dijeron que saliéramos en orden, pero todos gritamos. Laura y yo sentimos el impulso de escapar, unirnos a la estampida. Me encaramé sobre el respaldo de las butacas rojas. Me aferré a la gente que huía a mi alrededor. Sus cuerpos apeñuscados me sostenían en vilo. Bajo mis pies no había nada, nos atropellamos en medio de la humareda hacia la salida de emergencia. Perdí a Laura, perdí un zapato, pisé a trechos la alfombra de la sala, nadando entre la gente, sintiendo de repente blanduras bajo los pies, huyendo en medio del terror de muchos a la noche que despuntaba. Esto fue Fuego 20, mi novela más reciente, editada por Ediciones Era. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo haberme acompañado en este ratito y ojalá y se les antoje acercarse a esta novela o a mis otras novelas que están también en Era y que apoyemos
esto es muy importante, a las editoriales independientes. Navis, títulos de cuentos, La tormenta hindú con textofilia y edificio para la claustrofobia del encierro, son cuentos alrededor de un edificio y están en Páginas de Espuma, mis cuentos. Y bueno, pues sí está en ebook, tiene que estar. Búsquenla ustedes porque sí está. Pronto estará, nos dice Adriana Dorantes, en digital. Y estarán las otras novelas. Y pues creo que ya falta poquito, pero yo les agradezco muchísimo. En ERA también pueden comprar las novelas directamente en la página de ERA y se pueden enviar. Entonces, bueno, pues tenemos esa opción en esta época difícil del COVID. La literatura es una salvación, es un oasis y nos permitirá pasar este pedacito. ¿Por qué la Ciudad de México? Pues porque yo nací aquí y mi ciudad me apasiona realmente. No sé, conocerla en tantas épocas. Antes yo era escenógrafa de cine, entonces andaba por toda la ciudad consiguiendo toda clase de cosas y le agarré un amor muy grande. Nunca he vivido en otro lugar más que en la Ciudad de México. He viajado a lugares, he pasado algunas épocas fuera, pero, pero me apasiona, me aterra ver cómo va cambiando y quizá todas mis novelas van dando cuenta de cómo la ciudad va cambiando de una época a otra. La ciudad, la gente que la habita, las maneras de hablar, en fin, es un tema que siempre me ha interesado mucho, Andrea, por eso siempre he escrito sobre ella. Y bueno, no sé, ¿tenemos tiempo? Ay, María Conradis. Juana, claro que sí, con muchísimo gusto le mando un saludo a María Conradis Garfias y le agradezco mucho, yo encantada de que me lea y que me diga que le gustó, no le gustó o lo que sea. Yo les agradezco muchísimo. También tengo mi columna en Laberinto, en el suplemento Laberinto de Milenio, se llama Usos y Costumbres con H. Exactamente, la Ciudad de México tiene muchísimas ciudades adentro, Corina. Es un mapa apasionante, no solo de temas, sino de épocas. Me pregunta Alfredo, ¿por qué varias de las novelas? De repente me pasa que no es a propósito que yo me vaya al lado fantástico, es que yo siento que la parte fantástica tiene que ver también con la realidad. Tiene un lado, no me, yo siento que a veces uno se afantasta y por eso tengo libros donde aparecen fantasmas. Y entonces no es que yo crea en esas cosas propiamente, pero sí para mí el fantasma como tema o la identidad es parte como del tema de la identidad, que es un tema que me interesa mucho, de qué somos, quiénes somos, quién habita dentro de nuestros cuerpos, somos nosotros nuestros cuerpos, quiénes somos aún, por qué somos una persona a una edad y a otra edad somos otra persona, quizá muy diferente, quizá a veces demasiado distinta. En fin, son temas que me interesan mucho y entonces toda esta parte del fantasma se cuela y, y desde luego que pues ahí es donde se vuelven fantásticas mis novelas. Tenemos 3 minutitos por si se les ocurre alguna otra pregunta. Sobre todo es eso. En Fuego 20 yo no tenía propiamente la idea de que se convirtiera en una novela de fantasmas, pero el tema de la doble personalidad, porque Saturnina tiene esta doble personalidad
y es una y es otra, y de repente la otra personalidad se apropia por completo de ella, casi como si fuera un fantasma. Entonces ahí fue donde se empezó a colar el tema el fantástico y la lógica de lo fantástico. Pues si te gusta la novela fantástica, podrías empezar con Fuego 20 y luego seguir con estas Rosas Negras, que trata de un fantasma que vive en la electricidad. Es una novela que sucede a principios del siglo y esa te podría gustar. Y también tengo la novela histórica sobre la isla Clipperton que se llama Isla de Bobos, para los que gustan de la novela histórica. Todas mis novelas están en ERA, según mi novela favorita, yo creo que es Rosas Negras, le tengo mucho cariño. Fíjate que para escribir eh, me inspiró mucho mi papá, porque él me dio sobre todo este amor por las historias y por el cine, y era muy novelero, entonces se lo debo. Publico con Ediciones Era, Carlos, Ediciones Era, desde hace ya muchos años. Mi primera novela, que se llama El Umbral, está en ERA, también es una novela fantástica, mi primera novela, y todas son 6 novelas mías que están en Ediciones ERA. Y bueno, pues ya creo que nos queda un minutito. Entonces, pues no me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles mucho pues su compañía en este rato. Ojalá y lean Fuego 20 y me cuenten qué les pareció ahí en el Facebook. Eh, apoyemos a las editoriales independientes, apoyemos a las editoriales chicas que ahora dependen mucho de sus buenos y fieles lectores. Y bueno, pues, ay, cannabis, ya me tengo que ir. Pero les agradezco mucho. Muchas gracias.